paso. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a estar tratando nuestro segundo tema dentro del marco de sociología, en donde vamos a hablar de paradigmas psicológicos, de algunos modelos de interpretar, de entender la realidad que fueron desarrollándose a lo largo de los años conforme fueron evolucionando las ciencias sociales, entre ellas una de las primeras fue la sociología. Entonces, en nuestro encuentro de hoy vamos a ver primeramente estos paradigmas del carácter sociológico en general y luego vamos a conocer tres paradigmas específicos en el campo de la sociología ambiental. Y vamos a hablar también históricamente por qué y cómo empieza a surgir la subrama dentro de la sociología que se ocupa del ambiente, en la cual conocemos a la sociología ambiental. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a conocer estos tres paradigmas sociológicos generales: el paradigma funcionalista, o también llamado paradigma estructuralista, el paradigma del conflicto y el paradigma de la acción. Después entramos a hacer un análisis y empezar a comprender cómo surge la sociología ambiental. Ahí vamos a hablar de la importancia de nuestro entorno biofísico. Vamos a hacernos la pregunta si el ambiente es realmente una construcción cultural. Vamos a hablar de la sociología que surge como una crítica materialista a un determinado momento histórico. Vamos a hablar de la dicotomía, de la duda que tenemos el día de hoy, si hablamos de una crisis ecológica o hablamos de una crisis social. Y finalizamos conociendo los tres principales paradigmas ya dentro de la sociología ambiental: el enfoque del ecosistema social, la teoría de centro-periferia y la teoría del intercambio de valores. Entonces van a ser un poco los contenidos que vamos a estar desarrollando en nuestro encuentro el día de hoy, en donde nos propusimos como objetivo de nuestras actividades que se conozcan las teorías que guían el estudio de las sociedades, que se pueda comprender la importancia de lo ambiental en su relación con la sociedad, con las comunidades de seres humanos, y que podamos identificar las características del enfoque del ecosistema social en la sociología. Entonces, son los objetivos que nos planteamos el día de hoy, tanto con nuestro diálogo en este encuentro como una actividad posterior de análisis y lectura que vamos a estar realizando. Entonces, como siempre, es importante tener presente en contextos de ciencias sociales, entre las cuales se encuentra la sociología, tenemos que conocer la historia. Volvemos a recordar que desde la historia de la humanidad, a partir del siglo XVI, siglo XVII, se da ese gran cambio entre lo que es el medioevo, la época de la Edad Media, a la época del Renacimiento, la Ilustración, época en donde resurge el humanismo, en el cual se da un gran auge de los estudios científicos. Y inicialmente, con esta propuesta de los grandes descubrimientos, métodos científicos, el primer grupo de ciencias que es estudiado son las ciencias naturales, las ciencias físicas, las que interpretan nuestro entorno, nuestro medio físico, químico, biológico, y seguidamente, porque al ser humano le parece muy importante entender por qué él también obra de esa manera, empiezan a desarrollarse las ciencias sociales. Estas ciencias sociales más que nada buscan la manera de interpretar por qué una sociedad funciona con sus características. Recordemos que era un momento en el cual se pasa de modelos como los feudos o la monarquía dominante en el siglo anterior a nuevas formas de gobierno, entre las que
se intenta una pseudodemocracia en algunos países, en otros se crean unos consejos de gobierno y empiezan a buscar condiciones sociales en los cuales se dé un acceso más equitativo a las condiciones y mejoras de vida. Entonces, en ese contexto, el ser humano quiere entender por qué una sociedad funciona de una determinada manera, por qué elige de esa manera sus autoridades, por qué reacciona de una forma ante un problema social. O sea, tratar de entender el porqué cultural de un comportamiento del ser humano en contexto social. Y en este marco de interés de las ciencias sociales, en donde la primera que surge es la sociología, vamos a tener un primer paradigma. Vamos a llamarle paradigma a un modelo, a una propuesta para entender una realidad. Y estos paradigmas, mientras están vigentes, son considerados como correctos hasta que venga uno siguiente que lo pueda estar desplazando. O pueden coexistir incluso, dependiendo de quién los proponga, distintos paradigmas para interpretar una realidad. Entonces, en el contexto de nuestro siglo XVII surge un primer paradigma que se llama funcionalista o estructuralista. Son dos probables nombres que podemos asociar a este paradigma. Se empieza a desarrollar con el inicio de una ciencia que es el positivismo, de Augusto Comte, de Parson, de Merton, una forma de ver la realidad en el momento histórico en el cual se estaba desarrollando, en donde justamente toda la interpretación de la realidad se tiene que basar en las observaciones de un descubrimiento real. De ahí viene la palabra positivismo. Para que yo pueda interpretar la realidad, para que sea científica, yo tengo que poder conocerla a través de hechos reales, hechos tangibles, a lo que efectivamente sucedió. Dentro de esta manera de ver la realidad solamente desde un hecho observable y real, la forma de interpretar a la sociedad es como un compuesto que tiene varias partes, como cuando tengo una máquina que tiene varios componentes. Y a cada uno de esos componentes le llamamos subsistemas. Cada parte tiene que cumplir una función y a cada una de esas partes en la sociedad se le llama individuo, persona o grupo. Cada individuo y cada grupo tiene una posición en el sistema y cumple un rol especial. Es decir, bajo el análisis de este paradigma, en aquellos sitios en los cuales podemos tener presente alguna forma de desigualdad o desequilibrio social, eso es algo normal, entre comillas, porque cada persona tiene un lugar y tiene que cumplir un rol. Bajo este paradigma, el sistema tiende a estar siempre en equilibrio. Para que eso esté en equilibrio debería haber armonía entre las partes. Y el concepto del cambio, cualquier cambio que se pueda dar en una realidad, desestabiliza el sistema y lo pone en peligro. Por lo cual, el paradigma funcionalista va a mantener la propuesta del equilibrio o el status quo, como se le llama desde el punto de vista de la visión de la sociedad, de evitar cualquier cambio para que una sociedad permanezca en equilibrio. Convengamos que para los momentos históricos que se estaban viviendo, el paradigma funcionalista justamente estaba tratando de entender esos cambios que se estaban dando y los quería ver de una manera científica, a su manera, y también haciendo un estudio análogo a lo que hacían las ciencias físicas y las ciencias naturales. Pero este paradigma rápidamente se va a ver refutado, es decir, va a surgir un nuevo paradigma, una nueva forma de interpretar la realidad que le va a hacer la contra, que es el paradigma del conflicto. Por más de que el paradigma funcionalista sigue vigente como una propuesta para analizar la realidad, a partir del siglo XVIII surge esta nueva visión, que es el paradigma del conflicto.
¿Qué nos cuenta el paradigma del conflicto? Que los cambios sociales, cualquier tipo de manifestación social buscando un cambio es inherente a la sociedad, es propio. Todas las sociedades en algún momento de su proceso histórico van a querer cambiar, no van a querer permanecer en equilibrio mucho tiempo, porque eso es algo que forma parte de la esencia del ser humano. Y eso es lo que rescata el paradigma del conflicto. También expone que todos los cambios que pueden ocurrir en una sociedad se pueden dividir en dos tipos: cambios internos y cambios externos. Un cambio interno es aquel que ocurre cuando este proceso de cambio o esta propuesta de cambio surge de adentro mismo de la sociedad. Ejemplo, existe un sistema de gobierno como lo tienen todas las sociedades, pero hay una disconformidad por parte del pueblo, llamémosle, de la organización de ciudadanos que responde a ese gobierno, y como no están de acuerdo, entonces se organiza una revuelta o se organiza un pedido de cambio, y desde el grupo interno se propone el cambio de un sistema de gobierno, por dar un ejemplo. Ese es un cambio interno. Mientras que un cambio externo es aquel que ocurre por influencia de una sociedad o de un medio fuera de la misma sociedad. Ejemplo, tenemos una sociedad con un gobierno, pensemos en el ejemplo de Cuba, pero existe un factor externo que puede ser el gobierno de los Estados Unidos o pueden ser otros gobiernos que no están de acuerdo con el modelo que sigue esta sociedad. Entonces empiezan a ejercer presiones para que se dé una mudanza en el sistema de gobierno de esa sociedad. Entonces, cuando el cambio viene de fuera de la sociedad misma, eso se conoce como un cambio externo. Ambos son propios de la dinámica social y ambos tienen que iniciar con un conflicto. Para que se dé un cambio social se necesita inicialmente un conflicto social, o debe darse un conflicto social, una disconformidad social ante una determinada realidad, por lo cual eso va a llevar posteriormente al cambio. Entonces, este paradigma es el que surge para hacerlo un poco contra el paradigma funcionalista que habla de mantener siempre la estabilidad, pero existen a la par ambos para poder interpretar lo que sucede en una sociedad. Y surge posteriormente, ya siglo XIX, un nuevo paradigma al que lo vamos a conocer como el paradigma de la acción. Esta es una propuesta fundamentada en ideas de Max Weber, parte de un enfoque microsocial, es decir, de la fracción más pequeña de la sociedad, en donde analiza la relación entre el individuo y su contexto inmediato. Para el paradigma de la acción, los seres humanos son los que le dan significado a su contexto social, es decir, todo lo que rodea a una sociedad existe en función a los seres humanos presentes en ese sitio. Entonces, este paradigma se basa en la acción que tienen los individuos en su realidad, en su entorno, y de ahí, de esa interacción del ser humano con su entorno, surgen divisiones, grupos sociales y también conflictos sociales. Entonces, el paradigma de la acción está muy centrado en describir y analizar una realidad desde la relación de la sociedad con su entorno. Este es uno de los paradigmas de interpretación de la sociedad más actuales, uno de los últimos que surge a lo largo del camino de la sociología.
Y a partir de este paradigma de la acción va a empezar una pregunta en toda o en la mayoría de las sociedades relacionadas con el entorno biofísico. Nuestro entorno biofísico comprende a esos ecosistemas, a esos seres vivos, así como al medio físico natural, agua, aire y suelo, que nos rodea a nosotros como población de la especie humana. Entonces, durante el último siglo, durante finales del siglo XIX y siglo XX, el ser humano fue analizando la relevancia que tenía el entorno biofísico para poder entender a las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano variaba su comportamiento, variaba su relación entre los miembros de la misma sociedad en función a cómo era su entorno biofísico. En un entorno tropical, más cálido, existían también relaciones más cálidas entre los individuos, existían también mayores conflictos sociales, había menor capacidad de que los individuos se pongan de acuerdo entre sí en un corto periodo de tiempo, mientras que en sociedades donde existía un entorno biofísico más agreste, más agresivo, más frío, las personas normalmente también tenían un trato más frío entre ellas, había mayor unidad porque tenían que combatir juntos condiciones biofísicas adversas, tenían que crear asociaciones de trabajo conjunto para obtener alimento o para tener vivienda en estas condiciones desfavorables, por lo cual se fue observando desde la sociología que efectivamente el entorno biofísico sí incide en las características de comportamiento de una sociedad. Entonces surge una pregunta en el marco de la sociología, si el ambiente es o no es una construcción cultural. Una corriente sociológica que estaba muy centrada en el ser humano, como posición dentro de todo lo que es el mundo, inicialmente pensaba que el medio ambiente existía en función del ser humano. Sin embargo, los numerosos sucesos que hemos visto encontraron y dieron pie para que en la sociología se interprete la doble relación ambiente-hombre. ¿Cómo? El ser humano es influido por el ambiente en el cual vive, y también el ser humano altera su propio ambiente. Hay una doble relación. Entonces, esa idea original de considerar al medio ambiente solo como construcción cultural, solamente en función al ser humano, hoy en día ya dejó de ser tenido en cuenta en la gran mayoría de las corrientes de sociología, porque se reconoce que tanto como el ambiente influye en el ser humano modifica e influye en su propio ambiente. Y en este contexto va a surgir una nueva rama, una nueva disciplina en el campo de la sociología, que específicamente va a realizar una crítica materialista. Y ante esta crítica de que muchas veces el ser humano solamente se ocupa de la obtención de bienes materiales, en esa búsqueda supuesta de la mejora permanente de la calidad y cantidad, en calidad de vida y cantidad de bienes, va a surgir una propuesta que es la sociología del medio ambiente o sociología ambiental. Esta vertiente va a decir de que el medio físico es importante para la vida de las sociedades. Y cuando hablamos de importancia para la vida de las sociedades, no nos estamos centrando en que es importante solamente para obtener bienes de producción, sino que es importante para el mantenimiento mismo de la vida. Por lo cual el ambiente tiene que ser interpretado como un compañero de la actividad social
y tiene que ser cuidado como un ente, como un ser vivo, porque dependemos y estamos en función al mismo. Este contexto de la sociología ambiental van a ser aproximadamente ya su debate a inicios del siglo XX, pero como ciencia en sí va a empezar a consolidarse en la segunda mitad del siglo XX, luego que finalicen las dos guerras mundiales que están demostrando o que le empiezan a demostrar al ser humano que si él empieza a alterar su medio ambiente, su entorno, puede evidenciar numerosos cambios que no le van a beneficiar para la continuidad de la vida. Entonces, en este contexto empieza a surgir esta rama dentro de la sociología que conocemos como la sociología ambiental. Hoy en día hay también varios paradigmas dentro de la sociología ambiental que ahora los vamos a ver, formas de interpretar la realidad. Hay también numerosos aportes dentro del campo sociológico de consideraciones del ambiente, propuestas de mejora de la interacción de las sociedades con el ambiente, que justamente nos dan esas herramientas y recursos para poder llevar adelante actividades sociales en consideración del ambiente, es decir, sin dañar el ambiente en el cual se produce. Esa es justamente la intencionalidad de la sociología ambiental. Entonces ya cuando el ser humano reconoce que es importante eh, el ser humano en su propio entorno, vamos a analizar un nuevo debate que surge, una nueva pregunta que surge. Hoy en día, siglo XXI, ya van pasando 22 años del siglo XXI, en lo que es la segunda mitad del siglo XX se vieron numerosas crisis ecológicas, desde el uso de la parte de fertilizantes para la revolución verde, que incidió en la vida tanto de animales como de las sociedades humanas, problemas de salud asociados al uso de agroquímicos, alteraciones de numerosas realidades naturales por cambios de uso de la tierra. Se aumenta la superficie productiva, ya sea agricultura o ganadería como industria. Se pierde cobertura vegetal, empiezan procesos de desertificación, se dan dinámicas de aceleramiento del cambio climático. Entonces empieza una crisis ecológica. Y dentro de la sociología ambiental surge la pregunta, si esta crisis ecológica en realidad no es una crisis social. Entonces, esta pregunta lleva a un análisis en el cual se trata de entender cómo se da la relación entre las sociedades y la naturaleza y por sobre todo cómo la sociedad empieza a perturbar a esta naturaleza y perturbar en los conceptos de alteraciones de las formas de intercambio de energía, intercambio de materia, incluso uso de la información. Y si yo no puedo entender bien esta relación sociedad-naturaleza y cómo se perturba, muchas veces no puedo tener un buen análisis científico-social. Fueron varios los sociólogos que trataron de dar interpretaciones a esta pregunta, hasta que la gran mayoría se puso de acuerdo en considerar hoy en día a la crisis ecológica como una crisis social, por el hecho de indicar que lo que hoy en día está fallando y que está alterando la calidad de los recursos naturales y de nuestro entorno natural no es la naturaleza. Las leyes naturales no cambiaron, las condiciones naturales no se modificaron. La que cambia y empieza a hacer una perturbación desmedida es la sociedad. ¿Cómo se estructura la sociedad?
cómo se relaciona con la naturaleza, hablamos de un importante aumento poblacional, por lo cual estamos hablando de que la crisis que hoy en día se vive, dinámicas de contaminación, dinámicas ambientales o problemáticas ambientales, en realidad están respondiendo a una crisis social, no a una crisis ecológica. La naturaleza está bien, la naturaleza no cambió. Somos nosotros quienes en una constante ambición de cómo nos encontramos en el mundo social, quienes estamos haciendo un uso que cada vez empieza a perturbar más al entorno natural. Entonces, luego de todos los debates que surgieron en cuanto a esta pregunta, a partir de 1950 aproximadamente, dieron origen a tres paradigmas, específicamente dentro del área sociedad y ambiente. Estos tres paradigmas que los vamos a conocer ahora son paradigmas de la sociología ambiental. No son formas de entender la sociedad global como los tres paradigmas iniciales que conocimos, sino son formas de entender o de comprender la realidad entre cómo se relaciona una sociedad y su medio natural. Uno de estos paradigmas o enfoques hasta ahora más difundidos es el enfoque del ecosistema social. Este enfoque se desarrolla por dos sociólogos, por Amos Hawley y Otis Duncan, pero el sociólogo que hasta ahora lo lleva mayor cantidad de tiempo difundiéndolo y haciéndolo conocer es Juan Díez Nicolás. Justamente un desafío de la clase de hoy va a ser que ustedes lean uno de los materiales de este sociólogo. Bajo este enfoque del ecosistema social, existen 4 factores para entender la vida del ser humano sobre la Tierra. Es decir, cómo organizamos nuestras relaciones culturales y sociales en función a nuestro medio natural. Y esos 4 factores para entender cómo el ser humano vive sobre la Tierra son la población, el ambiente, la tecnología y las relaciones sociales. Lo vamos a ver en este ejemplo gráfico en el cual tenemos una población de la especie Homo sapiens, nosotros seres humanos que estamos asentados, que vivimos sobre un medio ambiente. Y vamos a considerar medio ambiente a todo lo que nos rodea que no tenga características humanas, es decir, toda la parte biológica, fauna, flora, microorganismos que nos rodea, así como también ambiente físico, agua, aire y suelo. Nosotros vivimos en un medio ambiente, influimos en él, pero también este medio ambiente influye en nosotros, población. Esta población tiene unas relaciones sociales, tiene una manera de cómo un individuo se relaciona con otro. Y eso desde la visión de la sociología se llama organización social. Es decir, cada población tiene un sistema de gobierno, cada población tiene grupos o clases en las cuales se organiza y cada población tiene cultura y tiene pautas de comportamiento. Esas características forman parte de la organización social que están definidas por las relaciones sociales. Por supuesto, todas esas condiciones influyen en la población, pero también influyen en el medio ambiente. Si yo tengo una población cuya organización o cuyo sistema de gobierno, cuyos grupos hablan de la preservación de la naturaleza, de una vida sustentable, de un respeto al medio natural, por supuesto que eso va a incidir de manera positiva al medio ambiente.
Mientras que si tengo una población más consumista, más materialista, más de cambio permanente de los bienes, pues también eso va a incidir en una presión al ambiente, que es quien me tiene que proveer varios de esos recursos para que yo esté en continuo cambio de bienes. Y el cuarto factor que equilibra este ecosistema social es la tecnología. ¿A qué le vamos a llamar tecnología? A todo lo que es producto de la inteligencia del ser humano organizado. Ojo, la tecnología tiene que salir de un ser humano en un contexto social y cultural utilizando los recursos del ambiente. Es decir, tecnología es todo lo que el ser humano crea en una determinada condición social utilizando sus recursos naturales. No solamente va a ser tecnología computacional o biotecnológica, la tecnología también son los procesos de adaptación del ser humano a su entorno, desarrollo de actividades de agricultura, de ganadería, forma parte del componente de tecnología. Y por supuesto, la tecnología que yo tengo presente va a incidir en mi población y va a incidir en el ambiente. Entonces, estos cuatro factores que explican la realidad de una sociedad bajo este enfoque del ecosistema social, siempre van a hablar de la búsqueda del equilibrio entre estos cuatro factores. Que si el ser humano solamente utiliza el ambiente y no se encarga de cuidarlo con buena organización social y tecnología apropiada, pues la relación irá a ser insostenible al cabo de cierto tiempo en la vida. Y este enfoque o este paradigma tiene 5 postulados muy importantes, o se basa en 5 postulados. Los postulados en sociología son esas expresiones, esos pensamientos que se aceptan como verdaderos sin tener prueba científica, que producto de la experiencia y de los numerosos años de observación, no hay una prueba científica en sí, pero se reconoce como verdad. Y esta teoría tiene 5 de ellos. El primer postulado hace referencia a que el ser humano necesita del medio natural. Ningún ser humano puede vivir independiente, libre, sin estar vinculado con el medio natural. Sí o sí lo necesita para el mantenimiento de su vida, para proceso de alimentación, para proceso de desarrollo y crecimiento. Primer postulado. Segundo postulado, los seres humanos son interdependientes entre sí. Esto se relaciona con una capacidad que tiene el ser humano, o una necesidad, mejor dicho, de vivir en sociedad. Los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Somos de naturaleza social gremiaria, es decir, vivimos en grupos, no vivimos aislados. Nos necesitamos unos a otros. El tercer postulado hace referencia a que el ser humano es limitado en el tiempo. ¿A qué nos referimos cuando el ser humano es limitado en el tiempo? A que todo ser humano tiene una expectativa de vida. Hoy en día a nivel mundial varía de acuerdo a los lugares, pero el ser humano tiene una expectativa de 60 a 80 años de vida, que va mejorando con los importantes descubrimientos en el área de salud, pero sí o sí va a llegar un tiempo en el cual va a morir. Está limitado en el tiempo, no somos inmortales. El cuarto postulado hace referencia a que todo ser humano tiende a preservar la vida. Es una tendencia natural de nuestra naturaleza buscar preservar la vida. Por más de que en numerosos eventos, en numerosos momentos, como lo que ahora se está viviendo en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, empiezan procesos en los cuales no se respeta la vida, en la gran mayoría de los casos el ser humano tiende a preservar la vida. Y es lo que vamos a ver en la gran mayoría de los casos. Siempre uno busca
permanecer con vida y que el ser humano, nuestro par, también así permanezca. Y un quinto postulado muy interesante hace referencia a que el ser humano varía de conducta. Es más, es muy normal la variabilidad en la conducta del ser humano y estas muchas veces no podemos determinar. Es decir, no existe un manual en donde si ocurre el evento A, el ser humano se comportará de tal manera. Eso no existe. Existen múltiples formas en las cuales puede variar una conducta de un ser humano ante el mismo hecho. Y eso es lo que justamente lo hace un grupo tan particular. Imaginémonos el hecho de todo lo que vivimos en estos últimos 2 años de pandemia. ¿Cómo reaccionó el ser humano ante una condición de aislamiento por evento de pandemia? Cada uno reaccionó de manera diferente. Hay gente que se aisló, hay gente que continuó trabajando, hay gente que entró en crisis existencial, hay gente que lo vio como una oportunidad. Hubieron múltiples formas en las cuales varió la conducta del ser humano. Y esto es totalmente normal porque forma parte de la esencia de todos los seres humanos. Y muchas veces no podemos determinar cómo va a reaccionar ante un determinado evento el ser humano porque eso está muy en función a las condiciones internas y también al medio que en su momento está influyendo en ese ser humano. Entonces, estos son los 5 postulados de esta teoría. El ser humano sí o sí necesita al medio natural, los seres humanos nos necesitan entre sí, somos limitados en el tiempo, tendemos a preservar la vida y variamos de conducta. Pero esta teoría también tiene unos supuestos muy interesantes. Le vamos a llamar supuestos a aquello que creemos que se da, pero no lo podemos afirmar totalmente. Entre ellos, un supuesto de esta teoría es que toda sociedad siempre va a tender a desarrollarse hasta que llegue a un equilibrio. Lo que nunca sabemos es cuál es el equilibrio de una sociedad, porque es como que cuando una sociedad va avanzando siempre buscan más y más. Algunas sí llegan a un equilibrio en un determinado momento y paran su desarrollo, otras siempre quieren más. Otro supuesto nos habla que el tamaño de una sociedad, es decir, el número de seres humanos que estamos presentes, tiende a aumentar hasta que se tengan todas las personas necesarias para cumplir las funciones de esta sociedad. Este es un supuesto no del todo cierto, porque una sociedad no es un ambiente cerrado, en ellos muchas veces se dan dinámicas de migraciones, personas que llegan, personas que salen, por lo cual no siempre existe la facilidad de conocer cuándo hay suficientes individuos para todas las funciones sociales. Y cuando parece que hubieran todos los individuos para esas funciones sociales, puede acontecer de que la sociedad empieza a generar nuevos roles y nuevas funciones. Otro supuesto hace relación a que cada miembro en una sociedad siempre busca una posición para realizar la función que le corresponde. Esto hace referencia a la presencia normal o natural de estratificación en las sociedades. El concepto de una sociedad igualitaria es una utopía porque no forma parte de la esencia natural del ser humano. La tendencia natural del ser humano es generar estratos, generar clases, de acuerdo a las funciones que cada uno de ellos debe cumplir. Y el cuarto supuesto nos habla que el cambio ocurre por influencia externa. Bajo este enfoque, cualquier cambio que se dé en una dinámica social siempre va a ser una influencia del medio externo que va a motivar a una determinada sociedad a generar un cambio para permanecer o para continuar en esas condiciones de estabilidad. Entonces son un poco las formas de interpretar la realidad desde este enfoque o paradigma dentro de la sociología ambiental.
Otra forma de interpretar la realidad, también desde la sociología ambiental, se conoce como la teoría centro-periferia. Esta teoría expresa que en toda sociedad existen posiciones sociales o clases sociales que pueden estar en función al acceso a los recursos naturales, al poder adquisitivo económico, al tipo de trabajo al cual se dedica cada una de estas clases. La forma en la cual se estratifica varía de acuerdo a cada sociedad. Pero sí interpreta la realidad, esta teoría, de que en toda sociedad existe un centro social. El centro social es aquel grupo de individuos que tiene mayor poder de decisión sobre los recursos y están mejor favorecidos ante la toma de decisiones. En otras palabras, las personas que están en el centro son prácticamente las que tienen mayor capacidad de poder en una sociedad. Y a este centro social, que normalmente es más pequeño, es menos numeroso en número de individuos, le rodea una periferia social. Una periferia social en la cual puedo tener varios anillos que van alejándose de este centro de poder, que van siendo ocupados por otros grupos con otras características, con diferente acceso al poder, con diferente acceso a los recursos naturales, y siempre va a haber un área más alejada que es normalmente la más desfavorecida o la más vulnerable de una sociedad. Entonces, desde este enfoque de la teoría de centro-periferia, la gestión del ambiente, la relación con el ambiente varía si una persona se encuentra en el centro o en la periferia. Cuanto más una persona se acerque al centro o forme parte de él, tendrá o se piensa, según esta teoría, que tiene un mayor poder de decisión sobre el ambiente y en consecuencia se les pedirá mayor carga de responsabilidad asociado con ese ambiente. ¿Por qué? Y porque la persona que ya está en el centro fácilmente tiene satisfechas otras necesidades como alimentación, vivienda, incluso acceso de trabajo, ocio, y se puede centrar más en el cuidado del ambiente. Mientras que las personas se alejan de este centro, más en la periferia, pues tienen que estar luchando día a día por conseguir permanecer incluso con condiciones de salud en un entorno social. Entonces, esta es otra propuesta que es la teoría del centro-periferia de Galtung, también que busca interpretar la relación del ser humano con su ámbito. Y luego tenemos una última teoría que se conoce como la teoría del cambio de valores. Esta teoría se basa en un eje de coordenadas. En el eje X yo tengo dos formas extremas de vida. Una sociedad en donde hay mucha escasez de bienes y la principal motivación es la supervivencia, es decir, continuar con vida, versus un extremo de una sociedad que tiene prácticamente todo y solamente está preocupada de su autoexpresión. La autoexpresión se refiere a esa manifestación en plenitud de la esencia del ser humano. De hecho, que hoy en día el concepto de las sociedades de autoexpresión son un concepto utópico, o sea, no se conoce una sociedad que haya llegado sí o sí a su autoexpresión, además porque el ser humano cada vez quiere más y más, entonces este camino a recorrer muchas veces tiene barreras o tiene tropezones. Y en el eje Y vamos a conocer dos formas o dos grupos de valores. El grupo de valores tradicionales. Grupo de valores tradicionales se consideran el respeto, la responsabilidad, se consideran también conjunto de valores tradicionales, un trabajo colaborativo, pero a la vez competencia para
el logro de ciertos resultados, en este caso, mantenerse con vida. Versus un grupo opuesto de valores conocido como valores seculares o racionales, que son aquellos que se espera que un individuo los desarrolle cuando ha llegado a superar todos los valores tradicionales, es decir, todos los valores tradicionales ya están cumplidos o ya son tenidos en cuenta por una determinada sociedad. Entonces, en este caso, se consideran valores de carácter secular a la búsqueda de la belleza, todo lo que tiene que ver con una autoexpresión, de que el ser humano pueda manifestarse de manera integral en toda su esencia, en todo lo que tiene que ver con su propia identidad. En estos conceptos de los valores seculares no se tiene tanto en consideración los valores familiares o los valores a la autoridad, sino se tienen más en cuenta esos valores de expresión en sí del ser humano como individuo. Mientras que los valores tradicionales se centran en una seguridad física del individuo, los valores seculares se centran en esa seguridad emocional y centrada en el yo de cada individuo, o sea, de esa autoexpresión. ¿Y qué es lo que ocurre según esta, o cómo expresa la relación entre una sociedad y la naturaleza esta teoría? Nos dice que si una sociedad vive en condiciones de escasez y su principal interés es la supervivencia, la relación con su medio y con otros seres humanos estará centrada en los valores tradicionales. Es decir, va a estar centrada en unos valores que buscan esa seguridad física, esa supervivencia, ese respeto a la autoridad, esa responsabilidad ante los otros, ese valor familiar tenido en cuenta. Y a medida que una sociedad va superando estas condiciones de escasez hasta llegar a un momento utópico, extremo, en el cual ya no tenga ningún tipo de duda de su supervivencia, en donde el interés de esa sociedad es netamente autoexpresarse. Los valores que van a dominar a estas sociedades son los valores seculares, esos valores centrados en la esencia de un individuo, esos valores centrados en el ser humano, etnocéntricos, búsqueda de la belleza, búsqueda de la máxima expresión del individuo. Entonces, a medida que se va avanzando en esta línea del eje X, desde la búsqueda de la supervivencia hasta una sociedad de autoexpresión, la relación de dependencia con el ambiente va a ir también modificándose. Mientras en los casos de necesidad de supervivencia tenemos una dependencia directa y muy fuerte, a medida que llegamos a una sociedad de autoexpresión, la relación con el ambiente es más del tipo voluntaria emocional, es decir, el ser humano empieza a reconocer, empieza a valorar al ambiente y lo empieza incluso a tratar hasta como un par social, es decir, reconoce al ambiente o a la naturaleza como un individuo con el cual se relaciona. De hecho, que esta es una propuesta que habla de dos extremos muy antagónicos, muy diferentes entre sí, pero sí se pueden dar estos momentos intermedios entre estos dos ejes o entre estos dos extremos del eje X que sí nos pueden ayudar a identificar el porqué del comportamiento o el porqué de ciertas expresiones de valor en las sociedades de acuerdo a cómo se encuentran desde esa relación de necesita sobrevivir o ya tiene asegurado su futuro. Entonces, estas son las tres teorías o los tres enfoques que nos enseñan o nos ayudan a interpretar la relación del hombre
con la naturaleza, con el ambiente, ya a partir del surgimiento de esta nueva subárea de la ciencia, que es la sociología ambiental. Entonces, la propuesta que acompaña a nuestra clase del día de hoy es la lectura de un material de Diez Nicoles, del sociólogo que hablamos, que es el que normalmente hoy en día se encuentra presentando lo que es el enfoque del ecosistema social. Es un artículo llamado Teoría Sociológica y Realidad Social, está en español. Les invito a la lectura de este documento y en base a eso hacer un resumen en donde ustedes con sus propias palabras puedan identificar los principales aspectos de estas tres teorías de las cuales hablamos: la del ecosistema social, la del centro-periferia y la del cambio de valores. Entonces, es un poco la propuesta asociada al contenido que estuvimos dialogando en el día de hoy. Entonces, me gustaría ahora cederles este espacio a ustedes por si tienen alguna pregunta o alguna consulta de lo que estuvimos hablando, algún ejemplo, si quieren dar, bienvenido sea y podemos intercambiar en este espacio. Bueno, chicas, entonces les agradezco por su presencia a las 12 que están desde sus teléfonos y a veces eso no, nos complica un poco. Entonces yo les voy a dejar con la tarea. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir si tienen alguna consulta. Quedamos con Sofi, si puedes enviarme por favor en el transcurso del día lo que es nuestro reglamento de cátedra, así como lo habíamos hablado el sábado pasado, para poder compartir también ya ese documento